invitado. Sí, parece que no tenemos sonido. Con Andrés. Hola, ¿estamos? Hola, Andrés. Buenas tardes, ya. Hola, doctor, ¿cómo está? Ya tenemos entonces sonido. Muy buenas tardes a todos los asistentes que están en esta tarde en nuestro webinar de todos los martes a esta misma hora. Hoy vamos a estar con el profesor Andrés Valderrama, quien es microbiólogo de la Universidad de los Andes, con énfasis en el componente industrial, especialista en propagación clonal y mejoramiento genético. Es candidato a magíster en agronegocios de la Universidad de Antioquia, director de laboratorio InnovaPlants S.A. y gerente de Blue House Research, recursos de Casa Azul, algo así se traduciría, luego él nos contará. Hoy queremos tocar un tema que es muy importante, que es el tema de la agricultura, costumbres y oportunidad de cambio. Consideramos que este es un tema especialmente para uno de los entornos en donde nuestra institución trabaja, que es el Oriente Antioqueño, y donde consideramos que uno de los fortalezas que tiene para el futuro es el componente agroindustrial. De tal manera que para nosotros es un honor tener esta tarde y seguramente posterior a este webinar, como ha sido costumbre, en nuestro canal de YouTube, que se vuelve luego incluso mucho más consultado que la asistencia a esta actividad. De tal manera que les damos una cordial bienvenida a quienes ya están conectados con nosotros, lo mismo que a nuestro conferencista, a quien le damos una cordial bienvenida y esperamos que sus conocimientos, como siempre, sean de mucha utilidad para todo el desarrollo del Oriente Antioqueño, y de antemano agradecerle que haya estado con nosotros esta tarde como invitado, lo mismo que al profesor Jorge Eduardo Castro, quien ha sido nuestro canal de comunicación y de contacto para estar esta tarde. Bienvenido y muchas gracias. Doctor Carlos, muchísimas gracias por abrir el espacio y por la oportunidad. También agradecerle a Sincala y a todos los asistentes a este webinario. Primero que todo, pedirles disculpas por la demora. Tuve un problema técnico, tuve que saltar de un computador a otro rápidamente. Pero bueno, ya estoy aquí. Vamos a dar inicio a esta charla. Un segundo para compartirles la pantalla. Puedan seguir la presentación. Aún no se ha compartido la pantalla, profe. Al lado, allá, ahora sí, ahí está entrando. ¿Estamos? Y ahora sí puede abrir su presentación. Eso, ahora sí, ahí estamos. Perfecto. Presentación. Vamos a darle tamaño. Y estamos. ¿Listo? Bueno. El coronavirus, agricultura, costumbres y una oportunidad de cambio. En el día de hoy, en una reseña muy breve, quiero compartirles algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza, y es cómo encontrar o darle solución en esta época a todo esto que nos está sucediendo. Para comenzar, quiero que revisemos y analicemos esta imagen. En el fondo, ven a ustedes a un científico dedicado. Él es Louis Pasteur, uno de los padres del método científico y de las ciencias naturales, por decirlo así. Está en su laboratorio analizando muestras
de sus experimentos y estaba muy concentrado. Está muy concentrado tratando de encontrar la forma de explicarle a la humanidad que los microorganismos no son producto de la generación espontánea. Resulta que durante aproximadamente 400 años la humanidad creyó que las enfermedades era causada por males que entraban en el cuerpo, aires, vientos, mal de caramonía, digamos lo que ha tenido muchos nombres. Ya esto, producto de la observación y de el estudio de pensadores de diversas épocas, hola Eric, de pensadores de diversas épocas, llegaron a la conclusión que este fenómeno era llamado la generación espontánea. La generación espontánea hablaba de esos microorganismos apareciendo de la nada. Y es aquí donde Louis Pasteur, habiendo hecho diversos experimentos, encuentra que esto no es así, que los microorganismos se mueven y se transportan en el ambiente y decide de una vez por todas demostrarle a la humanidad que él tiene la razón. Entonces, traigo a colación esta frase: en el campo de la observación, el azar favorece solo las mentes preparadas para que más adelante la retomemos y veamos cómo esto aplica también en el sector agropecuario. Para 1861, con el experimento de los balones con cuello de cisne, digamos una traducción para que podamos entenderlo, Louis Pasteur decide en un evento demostrarle a la comunidad científica que los organismos microorganismos sí vienen del aire y no se generan espontáneamente. ¿Cómo lo hacen? En este balón del lado izquierdo vemos que hay un líquido dentro del balón. El balón es, digamos, un elemento de vidrio que se usa en los laboratorios para realizar mediciones de forma exacta. En este caso, este balón tiene un caldo nutritivo que en el contacto con los males o la teoría del Pasteur con el aire, debería mostrarnos microorganismos. Entonces él hace un experimento sencillo, decide calentar el líquido durante un tiempo determinado donde bajo otros experimentos ya se había dado cuenta que los microorganismos morían y que definitivamente con el paso del tiempo la solución líquida nutritiva seguía translúcida. Esto le traía a él dos ideas: que cuando él calentaba la solución nutritiva morían todos los microorganismos y que esos vapores que salían por el cuello de cisne empujaban el aire del ambiente hacia el exterior, haciendo así un sello natural de líquido nutritivo que eventualmente evitaba que el aire volviera y entrara dentro del balón y contaminara la solución líquida. Al darse cuenta de este hallazgo, en demostración con sus colegas, después de realizar el experimento y demostrarles que la solución era estéril y que se mantenía así, quita el cuello de cisne y les demuestra que eventualmente el aire puede entrar dentro del contenedor y contaminar la muestra. Esto cambió la vida, cambió la forma en que la humanidad entendía y se relacionaba con su ambiente, porque descubrió que había algo más allá que en ese momento podían entender, pero que aún no podían ver. Fue luego, con el desarrollo de los microscopios, que poco a poco empezaron a descifrar la forma, la función, y más adelante, bajo otras investigaciones, toda la relación que estos microorganismos tenían con muchas de las condiciones y las eventualidades en la humanidad. Para recoger un poco esta historia, la microbiología ha sido un agente de cambio
digámoslo que impulsado por el conocimiento científico y el método científico. Para 1867, el doctor Lister publicaba sus primeros trabajos sobre cirugía séptica. Era sencillo, y en esta imagen, en esta ilustración, digámoslo un poco jocosa, vemos la alta tecnología que tenían en su momento. Se trataba de un dispensador de vapor de ciertos gases químicos que hacían que los conteos microbiológicos fueran realmente bajos en el ambiente y que de esta manera pudieran garantizar que una persona que entraba a cirugía, a una cirugía en ese entonces catalogada como de altísimo riesgo, pudiera seguir su curso de recuperación normal y sobrevivir. De esta manera, la esperanza de vida de la humanidad fue creciendo, ¿no? Para 1876, el doctor Koch demuestra que el anthrax es el agente causal, que el Bacillus anthracis es el agente causal del anthrax. Esto hace la primera relación entre las enfermedades humanas y los microorganismos, cosas que al momento no se podían ver, no todo el mundo tenía el conocimiento de que existían, que solo una élite privilegiada que trabajaba en el conocimiento lo conocían, pero este fue el principio de lo que conocemos hoy como microbiología y medicina moderna. Digamos que el base de los desarrollos y la investigación del Dr. Koch y sus postulados que publica más adelante indican por qué los microorganismos son los agentes causales de las enfermedades. Para 1881, Louis Pasteur descubre la vacuna del anthrax. Esto ya era una carrera. Los científicos iban cada vez más rápido y todos querían llevar la delantera. En este experimento, el doctor Pasteur reúne un grupo de agricultores, campesinos y les piden que traigan sus animales. Él decide generar un grupo control y un grupo prueba. En el grupo control inyecta vacas, ovejas y hasta perros con anthrax y espera los resultados. Asimismo, con el grupo prueba, realiza una atenuación de estos bacilos causantes del anthrax, hace una extracción de ciertos componentes que transportan toxinas y los inyecta en los animales para ver cuál es su respuesta. Resultado, todos los pacientes con anthrax, todos los sujetos pruebas, control con anthrax, murieron, inclusive en el momento del show. Los otros animales sobrevivieron. Ninguno de los pacientes vacunados murió. Este descubrimiento es, digámoslo de manera jovial, la primera vacuna que se realizó, se probó en animales y fue efectiva. Para el año de 1884, nuevamente el doctor Koch aparece y publica sus postulados y le explica a la comunidad científica la relación entre las enfermedades y los microorganismos. Asimismo, publica uno de los inventos que hoy en día es punta de lanza en la ciencia, es el autoclave. El autoclave es ese equipo que nos permite calentar sustancias o objetos a una temperatura durante un tiempo y un ciclo de presión determinado para así garantizar que todos los microorganismos van a morir. Para el año de 1995, el doctor Exeric descubre el E. coli y descubre que es el agente causal de la diarrea. Para 1886, el doctor Frenkel descubre que el Enterococcus pneumoniae es el agente causal de la neumonía. Para 1892, Ivanovsky, un ruso, de por sí, da evidencia del primer virus hallado en la humanidad o de los primeros síntomas
causados por virus. Y esto lo descubre en el tabaco, dándole el descubrimiento al mosaico del tabaco. Para 1902 se descubren los grupos sanguíneos. El doctor Lanster, para 1903, descubrieron los anticuerpos. Los anticuerpos, que son los agentes capaces de defender el cuerpo de agentes externos extraños dentro del cuerpo. Así, para 1929, el doctor Fleming descubre la penicilina en una época muy, digámoslo, precisa, entrando a una crisis, saliendo y entrando de una crisis y entrando a una guerra mundial. Esto fue un evento determinante en la atenuación de muertes en la guerra. Para 1980, Watson y Crick nos proponen el modelo de ADN como lo conocemos hoy en día, y empieza el boom de la genética. Para 1953. Para 1980 se erradica la primera enfermedad considerada pandémica, que es la viruela, en el mundo. Y para 1984 se describe el método del PCR, o de la reacción en cadena de polimerasa. ¿Por qué es tan importante este evento? Con el descubrimiento del PCR, la humanidad fue capaz de coger el ADN dentro de microorganismos muy pequeños como un virus, aumentarlo de una manera artificial para después poder detectarlo. Bajo este método es que hoy en día la pandemia de coronavirus está siendo detectada en los casos sintomáticos y asintomáticos. Ahora, este es el coronavirus. Estamos en el año 2020. Este pequeño microorganismo nos puso en jaque, pero ¿qué es? ¿Qué es realmente? Los coronavirus son una familia de virus reconocidos mundialmente y en la ciencia por causar enfermedades respiratorias. Se sabe que afecta a humanos y animales en general, y que también está en el medio ambiente, de unas formas muy virulentas, como es la situación del COVID-19, o formas poco virulentas, que simplemente no afectan a los seres humanos o a otros animales de forma grave. El SARS-CoV-19 es la enfermedad infecciosa causada por este virus que pertenece a esta familia. Entonces, es entendible que el COVID-19 no viaja, no aparece espontáneamente, que el COVID-19, la principal fuente de contagio es persona a persona, y que somos directamente las personas los responsables de que sea una pandemia o no, y que la segunda fuente de contacto, y no menos importante, es el contacto persona-superficie-persona. En esta lógica podemos resaltar que el humano es el vector. El humano es quien transporta este microorganismo, y el vehículo es la saliva, pequeñas gotas de saliva al hablar, digámoslo, al estornudar, inclusive al llorar. Han descubierto en las lágrimas, que también puede estar presente. Esto nos obligó a todos a entrar en un proceso cuarentenario de difícil asimilación. ¿Por qué? Porque en la historia de mi generación, nunca habíamos vivido un proceso de cuarentena. Habíamos, digamos, escuchado hablar de enfermedades cuarentenarias de alto riesgo, que podrían llegar a ser una pandemia, perdón, enfermedades de alto riesgo que podrían llegar a ser una pandemia, y enfrentarnos a una cuarentena como el H1N1, el chikungunya, hablando de una enfermedad tropical, pero no nos habíamos enfrentado a un escalamiento de esta magnitud y de esta velocidad. ¿En qué estado estamos? A hoy, 12 de mayo. Colombia presenta una aproximada de 11.000
o 12.000 contagiados, aproximadamente 500 muertes y alrededor de 2.900 recuperados dentro de 50 millones de habitantes. Si revisamos un poco en comparado al mundo, pues las cifras no son significativas. Pero veámoslo internamente. ¿Qué está pasando en Colombia? De esas 11.000 o 12.000 personas contagiadas al día de hoy detectadas, porque hay, digámoslo que hay falencias en la detección, pero en eso ha venido trabajando el gobierno, las instituciones privadas, las universidades, los hospitales, la primera línea de defensa. Las capitales, entendiendo capital como Bogotá, Medellín, en Antioquia, Cali, el Valle, son las principales afectadas, y esto tiene una lógica sencilla, es que los puertos de entrada de esta pandemia, los lugares de entrada de esta pandemia fueron los puertos aéreos, digamos que todo vino del exterior, y de esta manera empezó la diseminación hacia otros lugares. Hay casos de resaltar, por ejemplo, el Amazonas, Leticia. Leticia es una ciudad que, digámoslo, es el rincón de Colombia, el rincón inferior de Colombia. El gobierno no ha puesto mucha atención sobre ellos y tiene una interconexión internacional, una frontera tripartita compartida con Perú y Brasil, en donde, digámoslo así, los sologripistas, las personas que decidieron no entrar en cuarentena, o los países que decidieron no entrar en cuarentena, nos mostraron la seriedad del asunto. Y es así como Brasil es hoy en día uno de los países con mayores contagios. Si nos pasamos un poco a Sudáfrica, entendiendo que esto es una escala logarítmica muy diferente a la gráfica de la izquierda, hecha así para poder ajustar el factor tiempo y el número de contagiados y comparar los diversos países, uno diría Colombia no está tan mal. Es cierto, hemos logrado aplanar la curva de contagios al día de hoy. El sistema de salud se ha aprovisionado de las necesidades no suplidas y ha incrementado su capacidad instalada para poder atender una posible ola de contagios. Si entendemos que hasta la fecha venimos en un proceso cuarentenario, podríamos contar esto como un primer pico en el cual el gobierno actuó de manera rápida y no representa mayor preocupación para la población, colombiana. Pero claro, esto nos obliga, el proceso cuarentenario los obliga a entrar en un falso dilema en el cual enfrentan salud y economía, que no tiene que ser así, porque la salud es economía y efectivamente la economía es salud para todos aquellos que viven en este territorio. Entonces, estamos en un estado de cuarentena. Definitivamente, el distanciamiento social y el extremar las medidas de aseo personal y el insistir sobre esto funciona y ha funcionado. Pero la parte difícil no ha empezado. Los contagios realmente hasta este momento se están viendo y la economía ya tiene huecos. Los sectores económicos están en el límite y han empezado a dejarse ver del gobierno pidiendo ayudas y salvatajes. Definitivamente el sistema de salud ha adquirido una mayor capacidad instalada. ¿Esto qué nos va a permitir? Que más personas puedan llegar y ser atendidas. Que más personas puedan, si entran en una fase de riesgo, contar con el servicio de salud de la primera línea del sector salud para poder, digámoslo así, mitigar el riesgo de una muerte o de una tragedia a nivel nacional. Este estado de cuarentena también nos ha servido para la identificación de focos activos, de lugares donde la cuarentena no se ejecutó de una manera consciente
o simplemente, digamos que hubieron contagios provenientes, provenientes del exterior, que mostraron casos locales y evidentemente terminaron siendo eh, un problema de, de escala mayor. Entonces, aquí tenemos, como es el caso de Cali, tenemos también a Leticia, que hoy en día se encuentra, digámoslo, tratando de buscar alternativas para poder atender la ola de contagios, ya que su capacidad instalada es nula. Y definitivamente nos dio momentos nos, nos permitió prepararnos como individuos y como sociedad, porque hay que entender algo, y es que el problema no es la cuarentena, el problema es la epidemia. El proceso cuarentenario, digamos lo que fue un proceso de preparación para que pudiéramos enfrentar esta pandemia. En estos momentos, el proceso cuarentenado ha ido relajándose, ha ido eh, permitiendo que más sectores reactiven su economía. Sin embargo, también nos ha permitido avanzar en el proceso de inmunización o en la creación de una vacuna. Hay que entender que una vacuna es un proceso largo. Eh, las noticias nos muestran todo el tiempo que alguien en algún lugar del mundo desarrolló una vacuna. Recuerden que el desarrollo de una vacuna es un proceso dispendioso, de ensayo y error, en el cual el primer paso es encontrar los antígenos, el segundo paso es desarrollar el anticuerpo monoclonal, ese pequeño arreglo que es capaz de detectar al virus, y después producirlo en masa para finalmente hacer pruebas en animales, después pruebas en humanos y después inmunizar a la población. Entonces, los que a capa y espada defienden, digámoslo, que cese la cuarentena y que se libere a todo el mundo como lo maneja Islandia, que es bajo la teoría o el concepto de la inmunidad de rebaño, quieren igualar el sistema de salud colombiano a sistemas de salud con capacidades eh, instaladas, gobiernos fuertes y organizados y sociedades que saben la importancia de la libertad individual. Entonces, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Como su nombre lo indica, basa su teoría en que grupos de personas deben salir a contagiarse para que una vez desarrollen su capacidad inmune, puedan volver y proteger personas o grupos de riesgo, personas de la tercera edad, personas con comorbilidades como partos, obesidad y otros, de una manera irresponsable. La ciencia ya lo ha dicho, la inmunidad de rebaño no funciona, no es una teoría que aplique eh, a los humanos, porque nosotros los seres humanos tenemos un componente individual que nos hace ser únicos. Y es por eso que la pregunta, ¿ahora qué? Cala también. Si en este momento vamos a salir de nuestro proceso cuarentenario y vamos a enfrentarnos al día a día con la sociedad que éramos y que ya no podemos volver a ser, ¿ahora qué? Pues se habla de la inmunidad de manada. La manada es un grupo. En este caso, en la imagen de la derecha, encontramos un grupo de lobos. Las manadas tienen líderes y los líderes, con conocimiento de causa, llevan a su grupo, a su manada, siempre a lugares donde la vida pueda ser mejor. Ahora, ¿qué nos espera? Desde el día de ayer, el gobierno decidió
empezar a liberar la economía y asimismo sectores de la sociedad que representan estas economías. Recuerden que las economías se mueven con personas, las personas necesitan salud, por eso estamos dando esta charla, por eso queremos traer conceptos de otras ciencias a otros ámbitos para poder evolucionar dentro de esta pandemia. Entonces, al 11 de mayo del 2020, resulta que el sector agrícola colombiano iba 0 días sin cuarentena. ¿Esto por qué? Pues bien, el sector agrícola hace parte de la primera línea, hace parte de ese grupo de personas selecto que tenía que seguir trabajando para no desabastecer, además de las arcas de las empresas, de los capitales del Estado, los alimentos para la población. Es por esto que el sector agrícola y productivo y toda su cadena, transportadores, comercializadores, de cierta manera siguieron moviéndose para poder así suplir las necesidades de la sociedad. Pero pensemos en algo. Colombia entró en estado de emergencia. Lo hizo por una sencilla razón. El aislamiento detuvo la producción de cualquier bien, de cualquier servicio. Definitivamente las cadenas de mercadeo, de comercio internacional se vieron trocadas. Esto quiere decir que dejamos de recibir suministros que la producción nacional no podía suplementar, como lo eran las materias primas de la agroindustria. Estoy hablando de granos como maíz, soya, sorgo. Esto, claro, la industria nacional no es capaz de proveer esto por el mercado. Digamos lo que el mercado americano o los americanos, Estados Unidos, que son quienes han industrializado sus producciones a gran escala, y han mecanizado sus sistemas de producción usando sistemas de riego altamente eficientes y sistemas de fertilización altamente eficientes, lograron llevar sus costos de producción de estos stocks a un punto tan bajo que sencillamente la agroindustria colombiana no es capaz de competir. Entonces, en esta emergencia, los aranceles en cero, era necesario permitir la entrada de estas materias primas para poder alimentar diversos sectores. Hablemos del sector agropecuario, el bovino, el avícola. Entonces, esto es la razón básica de por qué el gobierno decide bajar estos aranceles. Es común escuchar que hay indignación en el sector agrícola, y esto es debido a que el sector agrícola colombiano tiene capacidades, pero digámoslo que no estamos en el estado de competir con nuestras capacidades, nuestra capacidad productiva a la maquinaria del sistema americano, que tenía ofertas para allá, de ya para allá, mediante la cual podríamos subsanar y alivianar un poco la necesidad de insumos para todo el sector. Asimismo, el gobierno creó paquetes de financiación en donde de diversas maneras brindaba a diversos sectores dentro del agropecuario, de diversas poblaciones dentro del sector agropecuario también, oportunidades para, digámoslo, potenciar sus capacidades agrícolas. Es una lástima que definitivamente se haya tergiversado y haya caído en manos corruptas o indebidas, pero esto es otro tema, no hace parte de esta conversación. Entonces, una vez entrados en la protocolización de los movimientos y actividades, vamos más abajo. La primera línea del sector agrícola, el campo, los campesinos, personas arraigadas a sus costumbres y a sus formas de proceder y de actuar. Personas que siembran arroz hace 30 años porque es lo único que saben hacer, sin importar que
el resultado al final de su balance sea negativo. Personas joviales, personas trabajadoras, incansables, resilientes. Pero seamos sinceros, esto es una imagen idealizada de un campesino. Esto es la imagen que quieren vendernos del campo al día de hoy. Y lo que necesitamos hoy en día es un campo más activo, más competitivo, capaz de tomar decisiones, capaz de asumir riesgos. Y con COVID-19, el sector agropecuario es quienes en este momento están asumiendo la mayoría de los riesgos. ¿A qué se debe esto? Necesitamos, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que el sector agropecuario asuma la mayoría de los riesgos? Que son las personas que en términos de espacio y tiempo están más aislados dentro de nuestro país. Colombia es un país de regiones, un país de montañas y con una extensa área rural. Pero debemos tomar la idea de ese campesino costumbrista y llevarlo a un cambio de pensamiento. Debemos asumir que esa costumbre se transforme en un pensamiento sistémico, donde las economías campesinas y familiares, campesinas, donde las economías de mujeres se transformen a través de una planeación sistémica y de una agregación de valor profunda a sus productos en agroindustrias, que sean capaces de eventualmente salir a enfrentarse al mundo exterior, a la frontera exterior, a otros países y llevar sus productos y sus servicios y sus bienes a la globalización. Claro está que hay que resolver muchos problemas, resumidos en 4 pilares a mi perspectiva. Debemos reforzar las capacidades administrativas de los campesinos, enseñarles que la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales y que si no hay una sostenibilidad financiera en esa economía familiar, campesina o de mujer, pues no vamos a poder lograr que la agricultura evolucione en nuestro país. Ciertamente hay falencias en capacidades técnicas, ya que, digamos, lo que esa transferencia de tecnología y ese apoyo técnico que las empresas familiares o agrícolas están recibiendo, vienen siempre de la mano con los representantes comerciales. Esto es algo curioso, que en nuestro país no haya empresas dedicadas 100% a hacer transferencia de tecnología, pero sí haya empresas dedicadas 100% a la venta de insumos agroquímicos y que sean ellos, con sus insumos, los encargados de transferir esas capacidades técnicas a los campesinos. Esto nos está dejando una educación parcializada. ¿Parcializada por qué? Porque el conocimiento no es solo eso. No estamos permitiendo que los campesinos decidan realmente qué es lo que quieren cultivar, cómo lo quieren cultivar y cómo quieren ofertar eso. Entonces, es uno de los puntos críticos. Asimismo, la baja adopción tecnológica. En el mundo, hoy en día nos movemos por tecnología. Hoy en día la tecnología permite que yo, desde la ceja antigua que le está hablando a todos ustedes. Esto, digamos lo que no es igual a todos los niveles. Efectivamente, el Internet no es un servicio global. Hay muchas zonas en el país donde así haya capacidad de un Internet, definitivamente la geografía no lo permite. Y digámoslo que de ahí para acá, desescalando un poco otras tecnologías, hasta llegar al QUIT, que es tecnologías agrícolas, mecanización, sistemas de riego, sistemas de información, Big Data, blockchain, titulación de tierras, la gran deuda de la agricultura. Entonces, el llamado en estos pilares es, necesitamos realizar el cambio de pensamiento
Y ese cambio de pensamiento viene desde ustedes los cultivadores hasta ustedes los ingenieros agrónomos, hasta ustedes los gerentes, ustedes los profesores, ustedes los científicos, ustedes los campesinos. Es un sector que si no se une, no va a salir adelante. Entonces, ¿qué pasa en el 2020? Para poder dar un poco de luces y líneas sobre cómo se está comportando el sector agrícola en el país. Pues bien, en este mapa colombiano vemos las ciudades con sus diversas infecciones de COVID. Vamos a hablar de las regiones primero. Si nos enfocamos en la región Caribe es, hablando de 3 ciudades, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, digamos lo que su principal fuente de ingreso ha sido, aparte de grandes agroindustrias, que para allá vamos, ha sido el turismo. En estos momentos, turismo es cero. Es un sector que está totalmente detenido debido a que no podemos permitirle la libre circulación de personas con posibilidades de contagios, posibles nuevos focos en medio de una pandemia. Estas regiones, por su geografía, son secas y han históricamente tenido severos problemas de aguas y severos problemas de alimentación. Es por esto que en la zona Caribe está reinventando y desde Barranquilla leemos líneas de desarrollo rural. Sus gobiernos impulsan el desarrollo de sistemas de riego. ¿Con qué objetivo les cuento esto? Una de las situaciones más difíciles que vive la costa Caribe es la poca seguridad alimentaria. Esto es debido a que, por costumbre, es una región pescadora que solo necesita elementos básicos para la supervivencia. Hablemos de yuca y pescado. Yuca y pescado son 2 cosas que nunca faltan en una familia en la costa, que alimentan, pero que no alimentan balanceado. Ya que si comes todos los días yuca y pescado, eventualmente van a haber deficiencias. Si nos vamos al sur, un poco en Leticia, nos damos cuenta de que estamos en una de las zonas, la zona amazónica, una de las zonas más biodiversas del mundo, con grandes potenciales de bioprospección, de nuevas moléculas, posiblemente la cura al coronavirus, posiblemente nuevos productos agroalimentarios, posiblemente nuevas rutas de distribución hacia Brasil y Perú de elementos alimenticios, elementos de aseo, nuevas líneas de reinvención. Y bueno, si nos ubicamos en el centro, hablemos de la floricultura. La floricultura tuvo que reinventar. De entrada, el sector floricultor, que aún no lo saben, pero las estimaciones hablan de un 40, un 50% de las pérdidas que generó esta época de pandemia ha tenido que reinventarse. Las fronteras exteriores están cerradas, no están exportando sus flores. Yo como partícipe del sector floricultor les puedo contar, la mirada se volcó hacia adentro. Flores de alta calidad para familias colombianas de un nivel de vida promedio. Esto nos deja ver que todos los sectores están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Cuando vamos a cannabis medicinal, podemos encontrar que también hay reinvenciones, y es muy interesante ver la línea que está siguiendo esta industria, que posiblemente pueda ser uno de los grandes recuperadores de la economía del país. ¿Por qué? Digamos que el gobierno venía a un paso lento, burocrático, con la entrega de licencias, con el debido proceso de las evaluaciones, pruebas de evaluación agronómica de los diversos interesados. Hoy en día, a velocidad de la luz, hemos empezado a ver que las empresas ya se están dejando ver competitivamente, ya están empezando a exportar semillas, inclusive hay empresas que han encontrado al parecer huecos dentro de la legislación y han empezado a exportar cannabis en flor fuera del país, algo que estaba literal y explícitamente prohibido. En el sector agropecuario también hay reinvención. Digamos que en el sector lechero ha tenido que pasarse un poco a la ceba,
digamos que el sector porcícola ha tenido que reinvertirse a través de estrategias publicitarias para volver a incrementar el consumo de carnes de cerdo. Sin embargo, lo más extraño de los movimientos del sector agropecuario es que tal vez no han interpretado muy bien la situación del COVID y cómo pueden reinventarse. Lo digo a raíz de que es extraño que la ganadería, el sector ganadero, esté impulsando la consecución de subsidios para poder mitigar el impacto económico de la estrategia de control de la fiebre aftosa, sabiendo que los controles desde el ICA, lo único que nunca falló fueron los controles de fiebre aftosa, que siempre hubieron visitas, vacunaciones y que el costo es muy alto. Pero bueno, eso es simplemente lecturas. El sector frutícola es la primera línea y hemos visto cómo han sido beneficiarios del proceso de pandemia. ¿Esto a qué es debido? Las fronteras han cerrado, todo el país sigue consumiendo frutas y verduras y simplemente las estamos proveyendo desde nuestro entorno nacional. Es aquí donde la lectura se hace muy interesante. Y si vemos las agrocadenas, es definitivo que el sector agrícola colombiano se ubica en el sector primario, solo en la producción y el manejo agrícola de los productos. Inclusive, la post cosecha y la cosecha es a veces tercerizada, lo que nos deja ver que hay intermediarios entre el productor y el centro de acopio estratégico en la zona, que está quitando el valor que debería ganar ese campesino. Y es así que esta cadena es la producción agrícola, pero debemos hacer que nuestros campesinos se vean llegando a los consumidores finales, no solo con productos frescos en un proceso de post cosecha, sino productos transformados, procesados, productos enlatados, productos deshidratados, que le agregan valor y permiten que el campesino se integre y haga parte de esta cadena, adquiera más valor de ella para sí. Entendamos esto de la siguiente manera. 10. Sí, Colombia es un país de productores básicos que se dedican o a solo transformar, o solo producir, o a solo comercializar. Es así que debemos impulsar la estrategia de crecimiento y consolidación de estos productores para así poder llevarlos a ser intermediarios o tal vez avanzados, integrados verticalmente, en donde un productor es capaz de llegar a su cliente con un producto con valor agregado para el gusto y para la satisfacción de las necesidades y el gusto de ellos. Efectivamente, hay que hacernos ciertas preguntas para poder entender esto a mayor profundidad. ¿Cuál es el objetivo de las organizaciones? ¿Qué quieren? ¿Quieren crecer? ¿Quieren llegar a sus clientes finales? ¿Quieren sobrevivir? Simplemente, si mi organización se dedica a los eventos, hoy paso a vender alcohol, tapabocas y elementos de protección y sobrevivo hasta que pueda volver a mi nicho de negocios, o quiero esperar a que pase la pandemia, que es sinónimo de muerte empresarial. Y en el futuro, ¿cuáles son tus objetivos? Pensémonos ahora y pensémonos después, porque después es que vienen las oportunidades. Entonces, es para mí la globalización, es para mí salir de este país y llegar a mercados internacionales, distribuir mis productos dentro de Estados Unidos, que a raíz de la guerra comercial del coronavirus ha roto muchas relaciones comerciales con China, el gran proveedor, y ahora está buscando y poniendo los ojos en diferentes lugares. ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Qué puedo ofrecer a los Estados Unidos que los chinos no? ¿Y cuáles son mis deficiencias? ¿Qué falta de maquinarias, materiales? ¿Qué mitigación de daños al medio ambiente? ¿O qué métodos? ¿Qué mano de obra debo utilizar? Estas son preguntas sencillas que nos llevan a los sistemas de gestión.
Definitivamente estamos en un momento en donde gestionar es la oportunidad. La primera gestión que debe hacer el sector agrícola efectivamente es desde sus compañías, desde sus emprendimientos, desde sus ideas, desde sus empresas familiares, desde sus empresas mujer, porque tengan algo claro, las mujeres son esenciales y representan en una alta proporción el manejo y la gestión de la economía familiar en el campo. Y esto es algo muy importante. Los sistemas de gestión simplemente permiten que las ideas a través de una planeación se puedan implementar para después hacer un control que me permita darme cuenta de mis errores, entender qué debo mejorar o qué debo seguir haciendo de la misma manera para poder seguir en mi nicho. Las empresas funcionan usando, las empresas producen usando métodos. Pero lo más importante de la aprendizaje no es el método que usen, no es la ciencia ni la tecnología, son las personas. Y es en las personas en donde debemos trabajar y enfocarnos. Es así que llegamos al quid del asunto, el sistema de gestión de la calidad. Los sistemas de gestión de la calidad son una forma programática, sistemática de pensar, en donde a través de un ciclo, en donde planeo, hago, verifico y actúo, el ciclo PHVA, yo controlo mi proceso, lo analizo y trabajo con el recurso humano para siempre hacerlo mejor y más preciso, para utilizar todos mis inputs de una manera más acertada. Es aquí donde está la gran oportunidad de aprendizaje, implementación y crecimiento. ¿Por qué? Porque ya estamos en la época de la protocolización. Y los protocolos hacen parte de la vida. Yo debo siempre al llegar a mi casa lavarme mis manos, debo moverme con mi tapabocas, debo procurar, si estornudo, sea por gripa o no, hacerlo en la comisura, en mi brazo. Debo estar pendiente de mis síntomas, de los síntomas de mis allegados, debo seguir a mis compañeros de trabajo, todo por la seguridad propia. La protocolización es el acto de seguir planes, día a día, momento a momento, segundo a segundo. Es aquí donde los sistemas de gestión de la calidad nos dejan ver un protocolo, que es el protocolo de permitir que mis clientes siempre obtengan lo mejor de mí. Y si no lo obtienen, que puedan decírmelo con toda confianza para volver a servir a ellos. Recuerden que en estos momentos no hay demanda. Debemos generar, no hay ofertas, perdón. No hay demandas y debemos generar nuevas ofertas. Es una gran oportunidad y la certificación es un camino que de emprenderlo no es imposible, pero requiere la dedicación y el tiempo de los líderes, de las personas que son con capacidad de liderazgo, están asumiendo y llevando los procesos. Digámoslo que para el sector agrícola hay cantidad de certificaciones, certificaciones que aseguran la calidad, certificaciones que aseguran la protección del medio ambiente, así mismo certificaciones que aseguran el trabajo justo. Y es ahora donde desde la experiencia les quiero compartir un poco lo que hemos desarrollado desde el emprendimiento Blue House. Blue House es una compañía que se encarga de llevar tecnología agrícola. Los protocolos son tecnología. Y digámoslo que el primer paso que decidimos dar fue protocolizar la seguridad de trabajadores y campesinos del sector agrícola. No aplica para todos. Cada sector, cada negocio, cada ubicación es un caso individual y tiene modificaciones. Pero ¿qué es lo que, lo que les quiero contar de este protocolo? No es en sí cómo deben entrar a laborar, cómo deben salir de su casa, no. Es la experiencia que he obtenido en la implementación. Y les quiero decir que
es más fácil implementar un sistema de gestión de la calidad que un protocolo de bioseguridad para evitar los contagios de COVID. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy difícil pedirle a los empleados que dejen de ser seres humanos, que mantengan 2 metros de distancia, que no se hablen entre ellos, que eviten el chisme, hablarse a los oídos, que no se toquen, que no se besen, que no se abracen. Es aquí donde, en esta segunda etapa, donde estamos empezando a acercarnos unos a otros, tiene mayor valor esta experiencia. El sector agrícola está destinado a cambiar, a evolucionar. La evolución se ve obligada a un factor externo que nadie controla, que no está en el gobierno ni el dominio de nadie, y se llama COVID-19, la pandemia del 2020. Esto nos está haciendo entender que si yo actúo de una manera programática para ciertas cosas, donde actuar significa tener conciencia, puedo proteger tanto mi proceso como mis operarios o mi mano de obra y así mi producto, finalmente mi negocio, mi empresa, mi emprendimiento, mi cultivo. Para finalizar, quiero decirles que por favor me escriban si les interesa adquirir el protocolo. Es abierto, es para compartir, está abierto a críticas y mejoras y aplicaciones y nuevas experiencias. Desde Blue House trabajamos por un sector agrícola que pueda trabajar seguro. Siendo esto, les quiero dar las gracias, les pido disculpas por la demora y les cedo la palabra al doctor Carlos para que abramos el espacio de preguntas. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros esta tarde compartiendo estos conocimientos técnicos y también económicos y todo ese conocimiento y esa experiencia que usted tiene de nuestra región. A mí sí me gustaría, saliéndome un poquito del componente técnico, un tema que usted habló de la reinvención y habló un poco del tema floricultor del oriente antioqueño y también obviamente de Antioquia. Quisiera que sobre ese tema, si es posible, profundizar un poco, qué escenarios ha visto o dentro de su experiencia y de lo que ha estudiado, podríamos proponerles a los floricultores del oriente antioqueño en ese sentido sobre esa reinvención, ese cambio, esas nuevas adaptaciones que se podrían hacer en este nuevo escenario que nos plantea este COVID-19. Claro, profe. 3 cosas. La primera, sorpresa al ver el liderazgo de Azocolflores llevando información, soportando al sector médico y estableciendo lineamientos para que los cultivos desde el principio pudieran trabajar de una manera segura. Yo les cuento, el sector floricultor trabaja con el 40% de su capacidad durante el principio del confinamiento. Eso tuvo retos inmensos. Desde mi laboratorio, por ejemplo, tuvimos que sacar personas a vacaciones, reducir jornadas y establecer ciertos sistemas de estímulos. ¿Cómo? Sencillo. Los rendimientos, usted sabe, es la forma de medir si las metas van a ser cumplidas o no. Si una persona es capaz de mantener un rendimiento sobresaliente durante un tiempo, simplemente puede irse a su casa. Y eso es constituye un poco, hablando de que empecé diciéndoles que trabajamos con el 40%, sí, pero recuerden que el sector floricultor de entrada, tan pronto empezó la pandemia, tuvo que deshacerse del 50% o el 40 o el 50% de su producción. Eso quiere decir que
El reto se asumió bien. Segundo, en el mundo, no sé si en Colombia, pero sí lo he visto de allegados de cultivadores de otros lugares del mundo como Brasil y Kenia, han pasado parte de su estructura, han estado utilizando parte de su capacidad instalada para poder cultivar alimentos. Hay que entender qué tipo de alimentos. La floricultura, hablemos del caso específico del Oriente Antioqueño. El Oriente Antioqueño, los suelos del Valle de San Nicolás fueron utilizados durante mucho tiempo para el cultivo de papa. Después del cultivo de papa se establecieron los cultivos de flores, dado que la agresividad agronómica con que se maneja la papa deja los suelos demasiado fragmentados, deja los suelos demasiado pesados para trabajar. La agricultura fue la manera, perdón, la floricultura fue la manera como reutilizaron estos suelos. Y hoy en día están reutilizando esos suelos para producir alimentos que a los cuales se les puede garantizar unas calidades organolépticas y agronómicas de competencia. Ahora, vemos que en el Oriente Antioqueño hay, digámoslo, dos escalas de industria, la pequeña industria, la industria familiar, en donde los pequeños agricultores se detuvieron y algunos se reinventaron. ¿Cómo? Pasando a otros sectores, sembrando alimentos o proveyendo elementos de protección para el sector salud. Pero lo interesante está en las grandes floricultores, quienes siguen haciendo comercio, pero de caras hacia adentro, ofreciendo flores de alta calidad para las familias colombianas a un precio asequible. Entonces, estas son las dos maneras que yo vi que el Oriente Antioqueño se ha reinventado. Profesor Carlos. Vamos a abrir si hay alguna pregunta de nuestros participantes. Por favor, nos escriben al chat quien desea hablar. Yo no pierdo también esta oportunidad de tenerlo a usted con esos conocimientos que tiene al respecto y que en Antioquia también usted ha podido hacerlo. Es que en alguno de los eventos pasados estuvimos hablando de esas reinvenciones. Era que el Oriente Antioqueño, dada esas capacidades que ya están instaladas, podría ser un muy buen escenario para cultivos cannabis, ya sea de exportación o incluso de hacer procesamiento de estos en la región y darle valor agregado a ese tipo de productos. Les voy a solicitar a quienes, mientras el profesor Valderrama Andrés Valderrama nos responde, me pidan la palabra ahí por el chat, por favor. Es curioso, profe, lo que usted menciona, porque respecto al cannabis medicinal está pasando algo. Cuando el boom canábico empezó, digamos que se desarrollaban dos modos de licencia, ¿no? Las licencias para grandes cultivadores y las licencias para pequeños cultivadores, en donde por norma o por ley, perdón, los pequeños cultivadores iban a hacer la proveeduría de los grandes cultivadores de una cuota nacional, ¿cierto? Para desarrollar agroindustria y apoyar a esos pequeños cultivadores. Eso no lo habíamos visto. La regulación del cannabis lleva 4 años al sumo, en total, pues, desde el principio hasta el día de hoy. Desde la semana pasada empezaron a acelerarse las entregas de licencias y asimismo empezaron a acelerarse la búsqueda de proveedores de pequeña escala para grandes proveedores. Esto tiene un costo y la reinversión está en arriesgar ese costo y es la inversión de la licencia. Estamos hablando que una licencia para pequeño cultivador cuesta entre 30 y 40 millones de pesos con todas sus arandelas. Esto, digamos lo que dentro de una escala de cultivo mediana, es un riesgo que se puede asumir. Así que la invitación es a todos los floricultores que estén pensando que es momento de reinventarse, a los cultivadores de hortensia que piensen en reinventarse, el cannabis medicinal es una opción. Asimismo, el aguacate. Sabemos que el aguacate está en un boom, que requerimos cultivo, que hay ciertas condiciones organolépticas y ambientales que se deben respetar y que debemos certificar los predios
para poder llegar a exportar nuestro producto, que es donde está puesto las buenas ofertas. Entonces, el cannabis es una opción de reinvención y está realmente abierta para la industria floricultora, que realmente, si nos vamos al pasado y volvemos a California, cuando ellos empezaron con el boom del cultivo de cannabis, fueron los floricultores los primeros en saltar en época de crisis al cultivo de cannabis medicinal. Claro está, al momento de hoy, la industria canábica en California está totalmente destruida. Esto es debido a la alta regulación y a la alta tasa impositiva de los gobiernos. Así que esto es algo muy importante que se debe seguir si alguien está interesado en la industria del cannabis. Profe, veo que nos llegó una pregunta de María Eugenia Orbalán. Hola María Eugenia, muchos saludos. María Eugenia nos pregunta sobre la diversidad del Amazonas y la situación presente ahora. Pues bien, la situación en Amazonas es caótica. La capacidad instalada del sistema de salud es nula. 2 puestos de UCI, aproximadamente 700 contagios, una frontera totalmente porosa. Se puede ir a Perú pasando en un río, pasando en una lancha, se puede ir a Brasil caminando. Entonces, la conexión y la vida que lleva esta zona, esta frontera tripartita, es altamente relacionada. Los colombianos viviendo en Leticia van a mercar a Tabatinga y consiguen su mercado en Brasil. Asimismo, mucho del comercio se mueve por el río Amazonas y va hasta Manaus. En Manaus es el estado de Brasil, en Amazonas. Manaus es la ciudad con la tasa más alta de mortalidad y es el sitio más preocupante. Entonces, ¿cuáles son los focos más importantes del Amazonas? Pues Amazonas tiene un clima tropical, en el cual ciertas cosas se producen, otras cosas no. Y digamos que la relación comercial con Amazonas hace parte de la reinvención. ¿Por qué? Porque las aerolíneas están llevando carga hasta allá, víveres, elementos de protección para el sector salud, médicos, inclusive están contemplando la posibilidad de mover todos sus enfermos, de empezar a transportarlos desde Leticia hasta Bogotá, porque se están viendo en aprietos para resolver esta situación. Entonces, ¿qué es la diversidad del Amazonas y qué es la bioprospección? Una de las ramas que yo más exploro y que con Blue House hemos desarrollado para traer a la vida del común y corriente cosas que están escondidas en los bosques y en las selvas. En la biodiversidad están escondidas las moléculas. Moléculas que de una u otra manera pueden ser o posibles antígenos, pueden ser posibles atenuantes a los síntomas, pueden ser posibles tratamientos. Efectivamente, la bioprospección es el paso 1 de toda una cadena de investigación para llegar a descubrir nuevos elementos que puedan proteger a la humanidad. La biodiversidad es un tesoro precioso de nosotros los colombianos, que digámoslo que en este contexto no hemos podido entender aún, que no hemos podido relacionar como una fuente infinita de inspiración para todos. Entonces, es ahí la importancia del Amazonas, es ahí porque desde las iniciativas privadas queremos llegar al Amazonas y queremos encontrar soluciones que puedan aportar no solo al territorio, sino también a todo el país y al mundo, ¿por qué no? ¿Quién más quiere intervenir? A ver, profe Jorge, ¿está por ahí? Que siempre por supuesto. Con sus buenas e inteligentes preguntas y participaciones. Por supuesto, yo por aquí súper pendiente, además muy agradecido con Andrés, por supuesto con usted, doctor Barrera, por permitirnos este espacio siempre de reflexión y de seguimiento de los temas del
del COVID y a Andrés, pues lo admiro mucho en todas sus facetas, desde el tema técnico de microbiología hasta el tema empresarial. Entonces, hay mucho con lo que tengo que preguntar, pero primero, digamos, le pregunto al microbiólogo. Usted está hablando del tema de las moléculas en el tema de la creación de posibles antígenos o posibles atenuantes y que podrían descubrirse con bioprospección. En el proceso, digamos, que usted está viendo de seguimiento de lo que está haciendo el trabajo molecular alrededor del tema del COVID-19, ¿cómo ve la carrera? Es decir, usted, pues yo sé que es una carrera muy difícil y muy complicada, pero usted, digamos, ¿en qué elementos ve mejores apuestas? Por ahí estaba escuchando yo, digamos, una molécula que dificultaba la entrada de ese gancho del coronavirus para romper la célula para romper la célula e introducir el ARN. Pero, o pues todo lo que tiene que ¿De la heparina? Sí, no, entonces ahí estoy, mi pregunta es, ¿qué moléculas se está viendo? ¿Qué procesos moleculares se está viendo? Precisamente porque pues todos también estamos haciendo cuentas de tiempos. Entonces, primero le quiero así como rascar el cerebro al microbiólogo, a ver qué nos puede contar de esos temas, de qué se está viendo y sobre qué cosas podemos tener expectativas y qué expectativas hacernos también, ¿no? Pues digamos que lo que está haciendo la medicina en estos momentos es reencauchando viejas soluciones, ¿no? Tratamientos para la tuberculosis, diversos tratamientos que en el pasado han funcionado contra agentes invasores del cuerpo, no virales, pero que afectan y deprimen, digamos, lo que las funciones vitales. Han empezado a hacer esa casa, ese ensayo y error. Nos han mostrado la cloroquina y la hidrocloroquina. Hace poco, temas recientes han hablado de los anticoagulantes, de la heparina, como una forma de evitar que este virus pueda usar nuestro mecanismo de reproducción celular para propagarse. Digámoslo que en términos de a qué le apuesto yo sigo apostándole a la inmunización, al descubrimiento de antígenos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es una pequeña parte de ese virus que un anticuerpo es capaz de reconocer. Entonces, cuando el virus entra al cuerpo, lo primero que muestra son esos pequeños puntos alrededor, que son como llaves. Él tiene el juego de las llaves para entrar al cuerpo y empieza a tocar en las células con todas sus llaves. Efectivamente, a alguna célula le responde y le dice, oiga, yo esta llave la conozco, bienvenido siga. No entra el virus, entra su material genético. Y ese material genético entra a la célula, entra al núcleo de la célula, se acopla a los sistemas de propagación y usa nuestro mecanismo, nos utiliza básicamente. ¿Qué están buscando? Los antígenos ya los tienen identificados. Los anticuerpos, que son quienes reconocen el antígeno, ya los desarrollaron de modo monoclonal. ¿Qué es monoclonal? Que es de un anticuerpo, salen otros anticuerpos que sirven de la misma manera con el mismo antígeno. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que acoplarle este anticuerpo al sistema inmune. O acoplarlo no, eso no lo hace el humano, lo hace el sistema inmune. Entonces, estamos volviendo un poco al principio de la microbiología en este momento, porque el proceso es el mismo, ensayo y error, ensayo y error. Hay que ensayar si un hervido del bicho sirve, obviamente dentro de los márgenes éticos de la ciencia. Digamos que en estos momentos el dilema más fuerte para la humanidad es ético. Porque yo soy de los que piensa cómo buscar los cómo, no pienso en por qué es en este momento, solo cómo. Entonces, creo que el cómo más importante es cómo detenemos al virus. Y para mí, la inmunización sigue siendo la mejor barrera. Digámoslo que hasta que no haya algo que muestre una eficiencia, un reencauche de algún producto ya descubierto, que muestre una eficiencia prometedora, no me atrevo a tomar posición.
por ahora estamos haciendo lo mejor con lo que tenemos. Gracias, profesor Andrés, por sus respuestas. ¿Alguien más? Nos están dando un saludo por allá desde Guaduas, Cundinamarca. Guillermo, saludos. Saludos, Guillermo. Nos acompaña desde por allá, de esas tierras lejanas, pero con estos medios se nos hace todo cercano. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Sí, yo, doctor Barrera, es que hice la primera pregunta al microbiólogo porque pues, siempre es importante, digamos, aunque lo veo bastante tímido en el comentario aquí en el evento, entonces lo entiende, está bien. Pero ahora quisiera coger un poco más al microbiólogo con experiencia ya en el sector floricultor y mirando los negocios tal cual los ha presentado, y es... Usted está diciendo que hay un potencial de volcamiento de la industria floricultora hacia el tema del cannabis medicinal y que efectivamente pues, se han acelerado, digamos, los procesos de licenciamiento y de transformación alrededor de ese tema. Entonces yo ahí, digamos, quisiera preguntarle en dos niveles. Uno, efectivamente en este nivel de apoyo al sistema inmune o al sistema de respuesta del organismo, las moléculas que tiene el cannabis medicinal, la posibilidad médica del cannabis, el CBD y el THC, ¿cómo podrían entrar a jugar? Y por el otro lado, digamos, un tema que es un poco más contundente o recurrente o directo, y es, hace 8 días estuvimos aquí con el tema de salud mental, y hay un tema mucho más claro alrededor de la relación entre cannabis y pues el sistema nervioso, digamos, ese es el más reconocido por todo el tema del cannabis recreacional, pero uno podría esperar, digamos, que en los futuros años, a partir de los traumas que puedan suscitarse y las dificultades y los desafíos que se den con el tema de la pandemia y sus consecuencias económicas y físicas, los tratamientos medicinales de cannabis podrían ser también parte de su aplicación. Entonces, ahí me gustaría más vincular estas dos cosas sobre qué nos puede decir, tanto en el tratamiento hoy del COVID, en el elemento básico de la inmunización, y en el tratamiento ya de todas las posibles consecuencias que hay, para saber si estamos hablando de algo que potencialmente pueda agregar una demanda al cannabis medicinal, de una demanda que ya se veía, digamos, como un poco posible. Excelente pregunta, Doc. Y voy a traer a colación una experiencia de días pasados. En mi día de pico y cédula, fui a la ferretería que suelo ir día a día. Y me encontré con doña Mary, la dueña de la ferretería. Estuvimos charlando, y ella sabe que yo trabajo en el sector agrícola y que conozco temas de cannabis. Y el primer comentario que me hizo es: ¿usted fuma marihuana? Yo le dije, depende, ¿a dónde quiere ir con esa pregunta? Me decía, es que compré unas gotas. Yo, listo, ¿y para qué quiere esas gotas? No he podido dormir. Digamos que a nivel del Vox Populi, la marihuana dejó de ser el elemento recreativo de los amigos de la calle, ¿cierto? Y pasó a ser una medicina. Y me sorprendió mucho darme cuenta que doña Mary usaba productos de THC para poder inducir sueño. Estaba teniendo problemas con el sueño y precisamente me contó que ya había probado sus gotas y que sus gotas eran una maravilla, porque tan pronto las consumía, media hora después efectivamente podía alcanzar el sueño, un sueño profundo y de toda la noche. El cannabis medicinal, efectivamente el cannabis medicinal está en boom. Sabemos que desde todos los frentes y centros de investigación profesionales dedicados al cannabis, se están investigando qué moléculas y de qué manera actúan para mitigar tanto efectos COVID como efectos post-COVID. Digámoslo que en la situación de confinamiento, pandemia, se ha generado caos generalizado entre la población mayor, entre la población adulta. Y gran parte, o digamos que los beneficios que más
quieren dejar ver es que el cannabis funciona como un relajante del sistema nervioso central y realmente puede ayudar a mitigar los efectos postraumáticos que ha generado tanto el confinamiento como el terror de contagiarse por COVID. Algo que quiero adicionar y que todos los presentes tengan claro es que yo soy de los que apoya la idea de que algún día todos nos vamos a contagiar. Efectivamente, lo que no queremos es contagiarnos todos a la vez. Por eso, la norma mejor que el cannabis medicinal sigue siendo distanciamiento social y extremar medidas de aseo personal. El cannabis está en boom, va a seguir creciendo y efectivamente nos va a mostrar medicina a todos. Definitivamente el estrés postraumático que van a vivir muchas personas, en esa condición el cannabis va a ser uno de los principales actores, resaltando obviamente sus rasgos de pocos efectos secundarios, o unos efectos secundarios que ya son conocidos, que es como ponerse, colocarse o trabarse, que dicen. Muy bien, nos saludan también desde Pereira, nos saluda Álvaro Valderrama, nos saluda desde Pereira. Muchas gracias. A ver qué nos dice por acá Álvaro. El personal del campo por medio del proyector de esto le voy a proponer para 2 juntas de acción comunal acá en Pereira, abrir la visión del campo y cómo aprovechar la pandemia para impulsar el campo. Muchas gracias. Álvaro, muchas gracias por su participación. No sé, Andrés, si quieras hacer algún comentario al respecto de lo que nos hacen desde Pereira. Muchas gracias, Álvaro, por el comentario. Saludos en Pereira. Efectivamente, digámoslo que veredas, economías familiares, economías de mujer, economías de subsistencia, ¿no? Las ideas de la calidad deben llegar hasta allá y son ellos, bajo esquemas productivos, quienes deben entender y enfocar sus capacidades agrícolas y entrar en la cadena, en las agrocadenas. ¿Qué está pasando actualmente con las agrocadenas? Están totalmente desacomodadas. Así el sector agrícola haya avanzado, sabemos que la contingencia avanza y los focos de contagio también. Vimos un caso en la plaza minorista en Medellín, en el cual todos los productores quedaron a la merced de la calle y de quien pudiera comprarles algo en ese momento. Digámoslo que eso nos deja entrever 2 cosas. Una estrategia nula y no plan B. Entonces, la propuesta de Álvaro es muy interesante. Digamos que abrir la invitación a todos. La próxima charla que vamos a hacer es agricultura y paz, tratando de recoger un poco las experiencias del confinamiento, desde los sectores veredales, donde se aplican las estrategias de paz, y ver cómo desde esas experiencias podemos traer cosas buenas y positivas para toda la agricultura en Colombia. Pero vamos a hacer el esfuerzo por abrir estos videos a presentaciones, personas en otros sectores, en otras condiciones en las cuales la tecnología no funciona directamente, pero a las cuales sí podemos llegar indirectamente. Muy bien, Andrés, muchas gracias por su exposición y también por esa disposición de ampliar las preguntas y de qué manera didáctica atender a las diferentes inquietudes que te pudimos hacer. Seguramente que tendremos otros espacios para que podamos profundizar porque nos has dejado muchos retos e interrogantes
en tu exposición de muchas cosas por hacer e ideas para también muchos emprendimientos y proyectos empresariales sobre este campo, porque le has dado una visión científica y también empresarial de cómo es que el campo se debe reinventarse en esta época que justamente creo que se va a abonar para que se generen todos estos proyectos. En el día de mañana ya estará disponible en nuestro canal de YouTube este webinar para que tanto los que estuvieron participando en este webinar lo compartan, lo puedan volver a revisar, volver a tomar ideas. Seguramente será también material de estudio para muchos de nuestros estudiantes y para muchas otras personas que libremente podrán acceder a este amplio nivel de conocimientos. Andrés y todos, muchas gracias. Y doctor Carlos, profe Jorge nos cuenta el tema que tenemos para la próxima semana, para dejar de una vez el tema y decirle a quienes nos siguen todos los martes a las 5 de la tarde nuestro invitado para el próximo martes. Claro que sí, y si me permite también hacer una pequeña invitación para este fin de semana que estamos construyendo ahí también un proyecto que pues lo podemos articular con mucho de lo que estamos haciendo, incluso creo que lo veníamos conversando un poco. Para la próxima semana hay un tema de más desde el tema político, pero también tiene que ver con el tema de la ciencia, es poder versus ciencia y el oscurantismo populista en tiempos de pandemia. Todos estos debates precisamente pues de ocultar la información, de el proceso de gestión de la información, de transparencia o no transparencia, del manejo de los expertos. Hay muchos debates alrededor de si se debe divulgar, qué tanto se divulgar, el debate sobre la libre expresión en estos tiempos cuando todavía hay tanta incertidumbre. Entonces, digamos que esa es la propuesta del conferencista, que es un profesional de relaciones internacionales con maestría en seguridad y defensa y que trabajó en el tema de comando general de las fuerzas militares y por supuesto esa es parte de su enfoque. Entonces es una mirada diferente. Y este fin de semana, el sábado 16 de mayo, de 9 de la mañana a 9 de la noche, estamos acompañando la organización de la primera media maratón empresarial digital. Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche son casi 20 conferencistas cada media hora de distintos países, especialmente los países andinos, Colombia, obviamente, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador. Van a acompañarnos también desde Estados Unidos y desde España. Y pues es un evento muy importante y pues lo estamos integrando dentro de todas estas conversaciones porque todos esos conferencistas son muy cercanos. Entonces, doctor Barrera, yo le pasaré también información de ese evento con más detalle, pero dentro de 8 días tenemos que es un debate muy peliagudo, diría yo, sobre el tema de la relación de poder y ciencia en tiempos de pandemia.